el Señor Jesús está terminando su segundo año de ministerio. Algo que muchos pastores, muchos estudiosos han dicho que es el año de popularidad del Señor Jesús. En ese año, las multitudes seguían a Jesús por todos lados. El Señor Jesús era buscado para ser escuchado. Los enfermos iban con Él a cada rato para que los sanara. Y los evangelios dicen que Jesús sanaba a todos. Todos estaban ahí buscando a Jesús. Sin embargo, mucha gente no creía en Él. A pesar de que las multitudes lo seguían, la mayoría de la gente más bien lo buscaba para obtener algo de Él. No lo buscaban a Él, sino sus cosas. Y todavía había otros que estaban en abierta oposición a Jesús y a su ministerio. Los líderes religiosos del judaísmo eran esos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Y la oposición de Jesús estaba creciendo a tal punto que creo que es la primera vez en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 14, donde dice que los fariseos tuvieron consejo para destruirlo. O sea, ya estaban viendo cómo lo mataban porque ellos odiaban a Jesús. Entonces yo creo que para los discípulos debió de haber sido muy difícil poder empatar lo que estaban viviendo con lo que las escrituras enseñan del reino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 13, Daniel 7:13, la Biblia dice que el Mesías, a él le sería dado un dominio, gloria y reino. O sea, tú puedes ver una imagen de majestad y de poder ahí. El Antiguo Testamento también dice que sería un reino en el que Dios mismo reinaría. La Biblia también dice que el reino de Dios sería un reino donde habría paz, donde ya la justicia sería restaurada y donde Dios castigaría a sus enemigos, como lo vimos la semana pasada en Isaías 11 del 1 al 10. Y yo me imagino que los apóstoles habían leído eso, habían sido instruidos en eso, o lo habían escuchado de cierto modo, así como todos los judíos que estaban a la expectación de cuándo llegaba el reino de Dios. Y de repente ven ahí al rey sentado, enseñando delante de ellos, pero él no estaba siendo honrado, él estaba siendo odiado. Las personas buscaban sus cosas, estaban siendo aprovechadas de cierto modo. El gobierno en el que todas las naciones se sujetarían a él se ve bien lejano. O sea, ni siquiera su gente lo quiere. Aquellos que deberían de honrarlo más lo odian y lo quieren matar. Pero el reino aún no se mostraba en su plenitud. Como les dije, muchas veces los pastores hablan acerca de cómo se inaugura el reino y después hablan de la consumación del reino. Son dos tiempos distintos. El reino todavía no estaba en su plenitud, todavía no se había consumado. El reino en ese entonces no era todavía lo que iba a llegar a ser y todavía no lo es. Y eso es importante para nosotros. Yo pienso que para los apóstoles como para nosotros, cuando nuestras expectativas no se materializan, cuando lo que esperamos que suceda no sucede, cuando nosotros en lugar de ver que las cosas avancen, retroceden, nos frustramos, nos desanimamos, es duro, pensamos en abandonar y muchas veces se nos viene a la mente, ya mejor déjalo, ¿no? Por lo menos así soy yo a veces. Yo creo que así funciona nuestro corazón. Si no llega lo que ansiamos, lo que deseamos, sino que se ve al revés, como que va para atrás, sí, nuestro corazón tiende a desfallecer. Pero yo creo que Cristo cuenta las parábolas que vamos a estudiar hoy, que es la del grano de mostaza y la de la levadura, para enseñarnos la misma verdad. Una verdad valiosa para nosotros y por eso es que las vamos a estudiar juntas, porque las dos enseñan la misma verdad. ¿Ok? ¿Cuáles son estas parábolas? Ahí están en Mateo 13, en el versículo 31. Jesús acaba de contar
la parábola de la cizaña y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y la segunda parábola es bien chiquita, está en el versículo 33, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sale? Entonces la primera es la parábola del grano de mostaza. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tomó y sembró en su campo una semilla de mostaza. Y dice que esa semilla es la semilla más pequeña de todas. Hay personas que dicen, ya ves, la Biblia tiene errores. No, la Biblia no tiene errores. Lo que pasa es que en las semillas que se usaban, por ejemplo, hay flores que tienen semillas más pequeñas, pero las semillas que se usaban en las hortalizas, precisamente los vegetales que uno come en Palestina del primer siglo, la semilla más chiquita es la de la mostaza. ¿Ok? Entonces no hay error ahí. Pero ese no es mi punto. El punto es que dice que el reino es semejante a un hombre que siembra un pequeño grano de mostaza. Un pequeño grano de mostaza. Y sí, el reino del Señor estaba teniendo un comienzo pequeño. No había prestigio para el Señor Jesús, tampoco para sus discípulos. Mira, por ejemplo, nada más mira por un momento al rey de este reino. ¿Ok? Piénsalo. Vino, manso y humilde. Pequeño, un bebé. Ni siquiera nació en el mesón. Nació en un establo, rodeado de animales, sucio, maloliente, con estiércol. Y fue recostado en su comedero. Eso fue lo que hizo este rey. Este rey, su oficio era ser un carpintero sencillo de una ciudad tan poco apreciada, pero tan poco apreciada que los mismos judíos la despreciaban. De hecho, uno de sus discípulos llamado Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Pero ese es el pueblo donde él creció. Este rey no tiene prestigio, no se ve majestuoso, no se ve grande, no nace teniendo una cuchara de plata en la boca. Él no es así. Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? Ni siquiera dónde recostar su cabeza. No era adinerado, no era una figura prominente del gobierno de aquel entonces, ni siquiera del Sanedrín, que era el gobierno religioso. Pero en ese sencillo carpintero de Nazaret, Dios traería salvación al mundo. Una salvación que todavía no alcanzamos a ver completamente ni a dimensionar completamente, a pesar de todo lo que ha avanzado el Evangelio y el reino en el mundo durante estos 2000 y tantito de años que llevamos. Este es el rey. Un rey muy sencillo, como dice su palabra, manso, humilde. Humilde. Bueno, ¿y qué de sus seguidores? Los seguidores de seguro eran buenazos. Pues no, tampoco. Ustedes saben que son un grupo bien especial de hombres. Son comunes y corrientes. Muy, muy comunes y a veces también muy corrientes. A veces hacen cosas que no deben de hacer. Eran rústicos y letrados. No eran cientos de ellos, eran 12. Simples, no eran grandes hombres de la sociedad judía de aquel entonces, no eran académicos, no eran religiosos, no, ellos eran simples, muchas veces lentos para aprender,
muchas veces tercos, muchas veces orgullosos, muchas veces competitivos, viendo ahí quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Su fe era débil. A veces eran poco misericordiosos. Me acuerdo de Jacobo y Juan que una vez rechazaron al Señor Jesús en un pueblo y dijo, ¿quieres que oremos para que tu padre mande fuego sobre estos? La verdad son un grupo muy especial de personas. Y cuando pensamos en el reino de Dios y que Dios iba a establecer su reino en el mundo, y decimos, Señor, ¿de veras? ¿De veras estos? Estos son los que tú vas a dejar cuando te vayas. A estos, no, búscate otros mejores, pues. O sea, no son el mejor grupo. La verdad no lo son. Pero ese es el grupo que Jesús va a dejar a cargo cuando se vaya. Uno podría haberse visto muy tentado en el tiempo de los apóstoles a pensar que el reino de Cristo se veía chiquito, chiquito. No era tan importante. Tal vez pudo haberse visto frágil, ¿no? Especialmente por toda la oposición que estaba llegando, no nada más de los judíos y del sistema religioso de aquel entonces. Recuerden que Juan el Bautista ya había sido encarcelado por Herodes y lo iban a matar. Entonces, tú dices, si nosotros somos un puñito de gente intentando influenciar el mundo, ¿no? En medio de tanta oposición, tanta frialdad de las multitudes, donde las personas decían, es que las personas son bien duras. O sea, no puede ser que viendo todo lo que ven de Jesús y sabiendo todo lo que saben de Jesús, que lo han visto, todavía no le crean. Híjole, se parece mucho a lo que nosotros aquí en Buen Pastor pasamos, ¿no creen? Yo cuando estaba leyendo estas parábolas, yo le daba gracias a Dios por tenernos en su corazón y por alimentarnos. Porque se parece mucho a lo que nosotros estamos haciendo y lo que nos está pasando. Hicimos un grupito de gente que la verdad no somos los más inteligentes del mundo, no somos los más influyentes del mundo, no somos las personas más elocuentes, no somos, sí, no tienen un super teólogo enseñándoles. Somos personas bien sencillas. Pero no te llena eso de esperanza, no te llena eso de ánimo, que Jesús use a ese tipo de gente. O sea, no se fue a buscar a los fariseos, pues no se fue a buscar a los sacerdotes, a los escribas. Él fue a buscar a gente pequeña. Y Jesús usa hombres como a los 12, hombres y mujeres como tú y como yo. Y si los usó a ellos, ¿por qué no te usaría a ti? ¿Por qué no me usaría a mí? Si los usó a ellos siendo como eran, ¿por qué a nosotros no? Un grupito de hombres fieles fueron usados por Dios para esparcir el reino por el mundo entero. El mundo entero, hermanos. Ya ni siquiera vamos a decir su rancho, el mundo entero. ¿No podrá el Señor usarte a ti también? ¿No? Para llevar el evangelio a tu comunidad y hacer crecer el reino también. Miren, vayan conmigo a la primera carta de Corintios, al versículo 25. Este sí es un texto que les animo a buscar y a subrayar. Primera de Corintios 1, del 25 al 29. Acuérdense que está Romanos y luego Corintios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. 1, 25. Antes de leerles esto, quiero contarles que hace algunos años me estaban entrenando para hacer viajes misioneros y nos estaba entrenando un hermano que estaba pensando viajar a una comunidad musulmana a servir. Y de verdad fue un tiempo
bueno, éramos muy jóvenes, yo de haber tenido como 18 años más o menos. Y había un grupito así también, de muchachos de 15, 18, así jóvenes que nos estaban entrenando para salir a partes del país y servir en algunas iglesias. Y entre ese grupito de muchachos había un chavo que de veras a veces hacía comentarios bien tontos, a veces tenía actitudes bien infantiles. Y me acuerdo mucho que una vez estábamos ahí platicando, este hermano que nos estaba entrenando y yo. Y de repente este chico chistoso hizo una de las suyas y le decía al hermano, mira, yo con todo mi corazón lleno de orgullo debo decirlo, mira, esos son los misioneros. Esos. Y el hermano citó lo que vamos a leer. Escucha. Versículo 25. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No le entiendo. ¿Quieres un dulce? Ve allá con los niños. Creo que hay unos tamborcitos, ¿no? Entonces pues sí. A lo mejor se llevó el niño. Con razón, corriendo. Abuela. La vela. Ay, no. Míralo. Job, ya te dije que no cierres completamente, hijos. Nada más entrecierra la puerta, por favor. Ahí, gracias. Así, ya déjalo. Ya. Entonces, de lo vil y de lo menospreciado del mundo escoge el Señor. Y es que la verdad es que si fuéramos fuertes y maravillosos y elocuentes, y el Señor fructificara la obra de nuestras manos, yo creo que seríamos muy tentados a pensar que fue por mí que Él lo hizo, que yo tuve algo que ver ahí, que mis cualidades, mis dones hicieron las cosas. Pero dice el Señor que Él los escogió así para que delante de su presencia nadie se jacte, que Él reciba toda la gloria, que nuestra debilidad Él se muestre y fructifique, ¿no? Pues sí, este es el grupo de personas que por la gracia de Dios son escogidas. Y también por la gracia de Dios me hice amigo de este muchacho y él todavía está sirviendo al Señor, a pesar de mi corazón orgulloso que lo menospreció. Entonces, tú no sabes cómo el Señor hace crecer su reino. Así como no sabes cómo una semillita crece y empieza a germinar debajo de la tierra, el Señor hace crecer su reino. Él lo hace crecer. Y por eso dice el Señor que es el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, ¿no? Que fue ahí sembrado por un hombre en su campo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hermanos, no menosprecien lo pequeño. De veras, no lo menosprecien. Todos somos llamados a las cosas grandes, ¿verdad que sí? Todos somos llamados a las multitudes, a los reflectores, todos somos llamados a lo que brilla, todos somos llamados a ese tipo de cosas, pero no menosprecies lo pequeño. Tal vez, ahora que les he estado pidiendo que se busquen y todo eso,
Tú podrías pensar, ¿qué puede hacer una llamada? Nada. ¿Qué puede lograr que le invite a alguien a un café? ¿Qué tanto puede hacer un saludo afectuoso cuando alguien llega a la iglesia? ¿Qué tanto puede hacer una plática de interesarme por alguien? ¿Una oración? Es que yo no sé orar bien. Es que mis palabras no son las más adecuadas. Un versículo ofrecido con gracia. ¿Qué tanto puede hacer eso? ¿Qué tanto puede hacer que yo me interese por mi vecino que sé que está enfermo? Hermanos, no menosprecien lo pequeño. No lo menosprecien. No menosprecien lo pequeño. ¿Saben por qué? Porque Dios no lo hace. No lo menosprecies. Él usa lo pequeño. Él usó a David para liberar a su gente, un jovencito. Él usó a Gedeón. Gedeón dijo, yo soy el hombre más pequeño en mi familia y mi familia es la más pequeña de mi tribu y mi tribu es la más pequeña de Israel. Él era el pequeño de los pequeños de los pequeños, el más insignificante en su nación, y Dios lo usó para liberar a su gente. Él usó a los 12. Él usó la vida de una pobre viuda joven que se llamaba Ruth para traer al Mesías al mundo y para bendición de su gente. Él usa lo pequeño. Él usa lo pequeño. Entonces, el reino de los cielos es así. Pero ¿sabes qué? No es así siempre. Dice la parábola, pero, regresando allá a Mateo 13, pero cuando ha crecido esta semilla es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No sé si ustedes saben, pero ese tipo de mostaza de la que está hablando la parábola es una semilla que crece hasta que el arbusto se hace como un árbol como de 4 metros, los más grandes. Está grande, está grande. Y hace bien al mundo. ¿Y saben qué? Ese es el reino que vieron los profetas. Ese es el reino que vieron los profetas. Vayan al Salmo 72, por favor. Y vean la descripción que se nos da ahí del reino del Señor. El Salmo 72. Ajá. El Salmo 72, en el versículo 8, dice lo siguiente. Si su Biblia es como la mía, ahí al inicio del capítulo 72 de los Salmos, dice el reino de un rey justo, ¿verdad? Como subtítulo. Entonces, ¿cómo será el reino de ese rey justo? Mira el versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Puede ser que el reino de los cielos en ese entonces se vea pequeño. Puede ser que el reino de los cielos todavía para nosotros se vea pequeño. Pero llegará un punto en el que crecerá hasta donde debe de crecer. Y así es como se verá, como dice el Salmo 72, 8. En Isaías 54, 2, si pueden ir para allá también, se nos da otra visión del reino del Mesías. Isaías 54, 2. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará sobre las ciudades asoladas. Este era un reino enorme, grande, muy grande. ¿Y saben qué? Así es exactamente como termina la historia. ¿Pueden ir a Apocalipsis 11? Por favor.
Apocalipsis 11:15. Fíjate la descripción que da aquí el Señor. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todavía no estamos ahí, pero así como la semilla va nutriéndose y creciendo, así el reino de Dios también va nutriéndose y creciendo hasta que crezca a ese punto. De hecho, la parábola ahí del grano de mostaza dice: pero cuando ha crecido. ¿Ya viste? Cuando ha crecido, o sea, cuando ya no tiene más que crecer, cuando ha llegado al punto de su madurez completa, el punto de su plenitud. Nosotros todavía no estamos en ese punto del reino. Ese que leímos ahorita fue el reino que los profetas vieron. Ese es el reino del Señor Jesús. Todavía no estamos ahí, les decía. ¿Y saben qué? No importa cuán menospreciado sea el reino hoy. No importa si las personas lo ven pequeño. No importa que a veces las personas desplacen el reino de Dios de sus prioridades porque piensan que tienen algo más importante que hacer. No importa si las personas piensan que es insignificante o incluso si parece insignificante a nuestros ojos, crecerá y seguirá creciendo y creciendo y crecerá hasta que se convierta en algo que está totalmente fuera de proporción a cómo empezó. Completamente distinto. ¿Qué va de un granito de mostaza chiquitito a un árbol de 4 metros? Donde ahora las aves pueden encontrar refugio. El reino de los cielos es así. Y hermanos, en las labores del reino, en lo que nos toca hacer a nosotros, cuidarnos entre nosotros, compartir el reino entre nosotros, sostener el ministerio de esta iglesia entre nosotros, todo lo que nosotros hacemos para avanzar el reino, hermanos, de verdad, nosotros no sabemos nunca, jamás, hasta dónde puede llegar la influencia de lo pequeño que uno hace o deja de hacer. No menosprecies, hermanos. No menospreciemos, lo pequeño. Tal vez para nosotros como para los apóstoles no se ve mucho avance en el reino. Sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Dios hace crecer su reino. Yo no tengo ese poder. Yo no puedo hacer crecer el reino de Dios, pero Dios sí. Sigamos siendo fieles, sigamos confiando, sigamos avanzando. Entonces, la segunda parábola dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. El principio de esta parábola es igualito que el del grano de mostaza. O sea que las cosas pequeñas llegan a tener grandes efectos. Por ejemplo, la levadura de la que habla el texto no es como la que nosotros usamos. La levadura de aquel entonces era una masa que hacían de trigo y luego la separaban y la dejaban fermentar. Entonces, después cuando iban a hacer nueva masa, nuevo pan, tomaban parte de esa masa fermentada ya y la ponían dentro de la masa y la amasaban nuevamente hasta que se leudara. Leudar es cuando la masa se esponja, se crece. Entonces, eso era lo que hacían. Ahora, quiero hacer una nota aquí, ¿ok? Porque es importante. Algunas veces la Biblia usa la levadura como un término malo. Como un símbolo de pecado. No. Miren, por ejemplo, en Mateo 16:16, el Señor Jesús dice: guárdense de la levadura de los fariseos. De lo que está escondido en sus corazones, y es el pecado de ellos, pues guárdense de eso, porque un poquito de levadura leuda todo. Entonces guárdense de lo que ellos hacen. Otras veces, por ejemplo en 1 Corintios 5:6, hablando el apóstol Pablo,
del pecado que había en la iglesia, dice, expulsen a los malvados. No saben que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? A veces se usa la levadura como en ese contexto. Este no es el contexto del Señor Jesús. No está usando la levadura como algo malo, como si fuera algo pecaminoso. ¿Y por qué dices eso? Pues porque estoy leyendo el contexto, pues. El contexto está hablando de cómo algo muy pequeño tiene un efecto muy grande. Y eso es lo mismo que está usando el Señor Jesús en la parábola aquí. ¿Estamos bien? Entonces no se vayan con la finta, porque a veces hay personas que lo usan así y relacionan esos pasajes bíblicos para decir, mira, la levadura aquí significa que en el reino de los cielos también va a ser afectado por el mal. La Biblia no está diciendo eso. Por eso siempre es bien importante y bien esencial para nuestra adecuada comprensión del texto, el contexto. Siempre, siempre lo es. Entonces, ahora sí, regresando a la parábola, aprendemos cómo algo que es en apariencia pequeño tiene un efecto grandote, grande. Así como la levadura que penetra y afecta toda la masa, así de manera semejante es penetrado y afectado el mundo por el reino del Señor. El reino del Señor que parece chiquito. Nada más para darles una idea. Ahí en el texto, fíjense, dice que una mujer tomó levadura y la escondió ¿en cuánto? ¿En qué? En 3 medidas. ¿En 3 medidas de qué? De harina. ¿Saben cuántos son 3 medidas de harina? De a perdida son 30 kilos. Pudieron haber llegado a ser hasta 45. ¿Tú tienes una idea de cuánto pan puedes hacer con eso? Yo no, pero sé que es mucho pan. Sí, de 1 kilo. Sí, de 1 kilo a veces ya andamos llorando porque la masa no se acaba. Entonces, sí, de veras, 30, 45 kilos. Algo que parece tan pequeño tiene una influencia tan grande. ¿Y saben qué? Así ha sido el reino. Actuando como la levadura. Muchas veces sin reflectores, muchas veces de manera silenciosa, que parece insignificante. A veces nuestros hijos no se dan cuenta que oramos por ellos. A veces nuestro vecino no se da cuenta que oramos por ellos. Nadie te aplaude porque vas y le presentas el evangelio a alguien. Muchas veces es un trabajo menospreciado, pequeño, difícil, que se hace muchas veces en lo secreto y parece insignificante en comparación con todo lo que se tiene que hacer. Hay tantas cosas por hacer, tantas personas que no han sido alcanzadas, ya dejen en el mundo, aquí en nuestro barrio. Pareciera que nosotros somos un grupito tan insignificante para todo lo que hay que hacer. Pero Dios ha levantado su reino y nosotros somos parte de ese reino para ejercer una influencia en el mundo, así como lo hace la levadura. Esa influencia viene desde dentro, así como con la masa. Entonces Dios debe de poner su levadura en el mundo. Y aquí estamos tú y yo. O sea, no podemos salir del mundo para influenciar el mundo, necesitamos estar aquí. Por eso es otra de las razones que nosotros vemos el mundo cómo está y decimos, ay Señor, ayúdanos a hacer luz. Vemos a nuestro vecino cómo se porta de repente, Señor, ayúdame a servirlo. A veces vemos que los hermanos en la iglesia no se portan de la mejor manera. Intentamos darles gracia y que venga el evangelio a nosotros primero para que nosotros le demos gracia a ellos. Y estamos ahí intentando influenciar el mundo. Aunque a veces las personas no respondan de la mejor manera, aunque a veces no se vea avance, la levadura llegará el tiempo en el que se fermente. Llegará el tiempo en el que se fermente, porque también dice el texto, lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Entonces todavía estamos en ese proceso mientras vivimos en este mundo. Ahora mira, el árbol de mostaza, aun cuando no ha crecido todo lo que debe de crecer, pues por ahora sigue creciendo. Aunque no se ha leudado toda la masa, por ahora la levadura sigue actuando.
Uh-huh. Y podemos ver eso en el mundo. Tanto avanzado el reino. ¿Cuánto no ha avanzado el reino desde aquel entonces en el que el Señor Jesús está contando esta parábola a sus discípulos temerosos, ¿no? Tal vez, y que están ansiosos de ver el reino ya. ¿Cuánto no ha avanzado? Muchísimo, con pequeños comienzos. Y aunque la gente del mundo todavía no escucha el nombre de Jesús, y aunque hay mucha gente en nuestro barrio que todavía no lo conoce, el Evangelio y el reino sigue avanzando. Lo sigue haciendo. Entonces, hermanos, no menospreciemos lo pequeño. Confiemos en el Señor Jesús. Sigamos siendo fieles. Él va a hacer crecer su reino. Él lo va a seguir haciendo. Él lo hará prosperar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Muchas veces pensamos que Dios nos necesita para hacer prosperar su reino, pero saben que muchas veces lo hace prosperar incluso a pesar de cómo somos nosotros. Pensando en las parábolas anteriores, a pesar de que el suelo es duro, a pesar de que los pájaros se roban la semilla, a pesar de que a veces las plantas, la maleza que crece alrededor de la semilla del Evangelio ahoga la semilla, a pesar de que a veces la semilla sale en un terreno rocoso y las personas de repente sí les gusta el Evangelio y ya cuando ven de qué se trata dicen no, muchas gracias. A pesar de eso y a pesar de que la cizaña sigue creciendo en el mundo, el Evangelio sigue avanzando también. Porque Cristo hace fructificar y crecer su reino. La semilla de mostaza crecerá hasta que sea un árbol. Definitivamente. Y la levadura le dará a la masa. Sigamos siendo fieles en lo pequeño. En lo pequeño sigamos siendo fieles. Y lo maravilloso es esto. Que yo siento que ahora el Señor Jesús está animando a sus apóstoles, diciéndoles, miren, o sea, sí las cosas no se ven bien ahorita, pero eso no va a ser siempre. Eso no va a ser siempre. El reino de los cielos va a ser lo que tiene que ser. Y va a llegar a ese punto. Qué bendición para nosotros, que siendo nosotros parte de ese reino, como dice la carta de Pedro, nosotros somos llamados de las tinieblas a su luz admirable, fuimos movidos del reino de las tinieblas al reino del Señor por su gracia, y ahora nosotros somos llamados a también hacer crecer el reino, ¿no? Aunque como los 12 no somos la gran cosa, Dios usa lo pequeño, lo débil, lo menospreciado del mundo. Y qué consuelo es ese para nosotros y qué ánimo es ese para que nosotros seamos valientes y para que nosotros seamos obedientes al extender su reino. ¿Verdad? Qué ánimo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra.